En Palco. Muchas gracias, Viviana, por conversar con los medios regionales sobre el proyecto audiovisual Mis Primeras Señas, que ustedes lanzarán el próximo 19 de octubre en todas las plataformas digitales. Queremos que nos cuentes todos los detalles de esta importante iniciativa, pero antes dinos cómo estás, queremos saber de ti. Hola, hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida de la oportunidad de poder difundir y poder conversar con ustedes con respecto a lo que es el proyecto. Como tú bien decías, el proyecto se llama Mis Primeras Señas, así para hacerles una breve introducción. Es una propuesta que nace desde la pandemia, en el fondo como esta inquietud de cómo la infancia sorda puede adquirir su lengua si no está en contacto con su comunidad, que es la comunidad sorda. Si no ve a un profesor sordo, una profesora que le pueda ayudar y a brindar esta comunicación en su propia lengua, nos quedaba esa duda de cómo iban a adquirir la lengua. Entonces, a partir de la pandemia empezamos a investigar y nos dimos cuenta de que no existían estos materiales audiovisuales para la primera infancia. Y ahí empezamos a trabajar e investigar y de ahí como que esa sería la génesis en el fondo del proyecto. Claro, a mí me sorprendió ese dato porque tengo entendido que solo el 5% de todas las personas sordas que viven acá en Chile conoce y utiliza la lengua de señas. O sea, es un porcentaje Es, bajísimo. es- es el 5% de las familias, porque entre los sordos nacen entre el 90 y 95%, nacen en familias de oyentes, y de ese porcentaje, solo el 5% sabe y utiliza la lengua de señas con sus propios hijos, con su propia familia. Entonces, dentro de este núcleo familiar existe una gran problemática, ¿cierto? De cómo adquieren su lengua, porque si yo soy una madre y soy oyente y tengo mi hija y mi hija escucha, yo le voy transmitiendo canciones, le hablo y vamos aprendiendo el lenguaje. Pero si yo no escucho, el canal auditivo, o sea, el canal del aprendizaje, del lenguaje está quebrado, digámoslo de alguna manera gráfica. Entonces, las escuelas en ese sentido son súper importantes para poder transmitir esta lengua a esta comunidad. Ah, ya, Entonces, entonces aprenden a través de los profesores en los colegios. claro, principalmente si es que las familias no saben la lengua de señas o no son personas sordas, eh, claro, tienen que aprenderla a través de las escuelas, donde están los profesores sordos, los coeducadores sordos que pueden brindarle también este espacio de aprendizaje de la lengua, de Cl- transmitirle la lengua. Claro, ¿y ahí qué metodología utilizan? ¿Es más didáctico? Porque, claro, tú me decías anteriormente que al menos material audiovisual de lengua de señas no existe, o muy poco en Claro, Chile. es muy poco para la primera infancia sorda, casi siempre son cuentos, pero más tirado, como más dirigido hacia la infancia, ¿no? No como a la primera infancia. Nosotros estamos haciendo un trabajo con los más pequeñitos, o sea, estas cápsulas audiovisuales son para fomentar la adquisición de la lengua de señas chilena. Obviamente a nuestro primer foco es la niñez sorda, pero también a la niñez oyente. En el fondo son materiales audiovisuales que sirven en el campo educativo, en verdad, ¿ya? Pero obviamente nuestro foco es que esta comunidad más pequeñita que no tiene recursos los pueda tener, pero sin excepción se pueden utilizar dentro de colegios de oyentes porque tiene música, tiene voz. Entonces, en las cápsulas, por ejemplo, hay una narradora sorda explicando en el fondo, como contando las cosas que van apareciendo, y todo esto tiene voz. Entonces ella dice, por ejemplo, si ella dijera hola, con seña, sale una voz diciendo hola. Entonces, y trabajamos con una narradora sorda e incluimos dentro de las cápsulas digamos, dos elementos importantes. Por un lado, incorporamos la lengua de señas chilena, muy básica, entendiendo que la primera infancia está recién como adquiriéndola, ¿no? O puede estar recién en este proceso de adquisición de la lengua de señas. Y por otro lado, utilizamos un lenguaje artístico que se llama vernáculo visual. ¿Y en qué Y, consiste? es, y eso, claro, eso es lo que te quería comentar, porque eso es súper importante, porque es un lenguaje artístico que nace de la comunidad sorda, y en Chile no ha sido muy utilizado, trabajado, investigado, y menos para la infancia sorda. Entonces nosotros investigamos sobre el vernáculo y
el vernáculo es muy, muy complejo, obviamente está pensado para adultos, y trabajamos el vernáculo con un artista sordo brasileño, y en el fondo simplificamos lo que es el lenguaje artístico del vernáculo, pensando que esto lo iban a ver niños y niñas pequeñitas y pequeñitos. Entonces hicimos un vernáculo muy simple, que en el fondo también sirve para fomentar la lengua de señas, la creatividad, la expresión, eso. Súper. Y tú me decías para la primera infancia, ¿y niños de qué edad serían? Desde 3 años hacia arriba. Ahora en el trabajo de investigación nos dimos cuenta que cuando ya tenemos las cápsulas listas, nos dimos cuenta también conversando con algunas personas las personas encargadas de la unidad especial, con Andrea Pérez, también nos empezamos a dar cuenta que el vernáculo, como no existe en Chile, un trabajo grabado profesionalmente, trabajado como un lenguaje artístico, con las mismas personas sordas, este material también se puede trabajar no solamente para la primera infancia, sino que también para la infancia y la adolescencia, y por qué no decirlo también para los adultos, porque igual es un material que no ha sido trabajado acá, entonces puede ser transversal al rango etario, digámoslo. Súper. ¿Y ahí ustedes en ese proceso de investigación conversaron con profesionales de otros países? Claro, hicimos entrevistas a profesionales dedicados al tema de la educación de los sordos, a oyentes y a sordos, y también algunas personas de Brasil, que son estudiosos académicos de la lengua de señas y también de la literatura sorda, y dentro de ellos entrevistamos a 2 personas sordas de Brasil. Ay, Y de acá súper. a Chile, bueno, un montón también de personas acá que nos puedan nutrir esta investigación. Finalmente, esa investigación nos nutrió para saber cómo también podíamos insertar estas cápsulas audiovisuales en el contexto educativo, cuáles eran las opiniones. En el fondo nos sirvió mucho para poder saber cómo estructurar también estas cápsulas, ¿cierto? Estas cápsulas audiovisuales. Súper. ¿Y qué profesionales participaron en la elaboración de las cápsulas? Trabajamos el diseño, porque las cápsulas fue un codiseño entre oyentes y sordos, audiovisuales, narradoras sordas, artistas sordas de Brasil. Trabajamos, era un equipo interdisciplinario en verdad, entre oyentes y sordos, Mm. donde nosotros con Francisco Espinosa somos los que hacemos la parte audiovisual de la fundación, y ahí en esa etapa de creación, por ejemplo, trabajamos en conjunto con 2 mujeres sordas de Chile. Una es la protagonista de las cápsulas, que es Carolina Lagos, y nuestra compañera Macarena Díaz, que también es sorda, artista, y trabajamos en el fondo cómo hacer estos vernáculos para las cápsulas, y pedimos una asesoría a un artista sordo brasileño, que es Cristiano Monteiro. Ay, súper. ¿Y ellas ya conocían esta técnica o no? Macarena Díaz sí, la conocía, había tomado una clase también con Cristiano, fuimos compañeras con Macarena en esa clase, y Carolina no sabía sobre el vernáculo, pero no sabía hacerlo, en el fondo. Una persona como que apreciaba en el fondo el vernáculo, le gustaba, pero no sabía realizarlo en el fondo. No sé, nosotros podemos conversar del cine, podemos conversar de pintura, pero no necesariamente sabemos hacer una peli o sabemos pintar, ¿cierto? Entonces, eso le pasó a Carolina, que es la protagonista de la cápsula. Claro, ella se tenía que transformar en una artista vernacular, y eso es lo que hicimos. La capacitamos, estudiamos juntas varios meses, en conjunto con este equipo que te comento yo, estudiamos, practicamos, creamos el guión juntas, todo lo hicimos en co-diseño con la comunidad sorda. Sí, harto trabajo. ¿Y cuánto tiempo les tomó hacer todas estas cápsulas? Estamos trabajando desde el año pasado, desde agosto, cuando recibimos el financiamiento de la Fundación Olivo, que fue en julio. Nosotras comenzamos en julio a trabajar, y ahí estuvimos meses trabajando en la investigación, que sería el diagnóstico de cómo realizar las cápsulas. Con Maribel González y Valentina Urrutia trabajamos esa área. Después trabajamos las cápsulas con todo este equipo que te comento. Después hicimos un diseño de talleres, porque estas cápsulas que van a ser lanzadas el 19 de octubre, ¿verdad? Que después podemos hablar un ratito sobre el Sí. lanzamiento. Esas cápsulas fueron implementadas, digamos, expuestas en colegios de escuelas especiales de sordos y colegios PIE con sordos.
Todo esto a través de Zoom. Entonces hicimos unos talleres que fueron también diseñados, co-diseñados con la comunidad sorda, en este caso con Macarena Díaz, que es una artista sorda, y con Juan Luis Marín, que es un activista sordo también. Con ellos dos hicimos dos talleres, uno de lengua de señas y cultura sorda, y el otro es de vernáculo visual con Macarena. Y esos talleres fueron realizados a los profesores, a las profesoras, en realidad, porque fueron puras mujeres, y a las familias de los estudiantes sordos. Qué Entonces, bueno. fue muy impactante ese espacio de taller. Sí, eso te quería preguntar cómo fue ahí la retroalimentación, tanto con los profesores como con las familias de los niños. Sí, nos dimos cuenta que, bueno, los colegios no sabían sobre el vernáculo visual, es un lenguaje, es un tema muy desconocido en Chile, y las familias quedaron asombradísimas porque muchas familias, como ya sabíamos al principio, este 5%, ya solo el 5% sabe lengua de señas y todo el resto no sabe, entonces no se puede comunicar, digámoslo, profundamente con sus hijos. Solo es como muy superficial, ¿no? Quieres comer, pero no pueden entrar en una comunicación más profunda. Entonces empezamos a conversar sobre la comunicación y se dieron cuenta que el vernáculo visual no era necesario ni la lengua oral ni la lengua de señas. Entonces, ¿qué pasa con el vernáculo visual? Por ejemplo, si la mamá le quiere decir, mira el perro, ella puede contarle una historia de un perro a través del vernáculo, sin saber, porque si ella le dice perro, su hijo no va a escuchar. Y si el niño le dice, ya sabe cómo se dice perro en lengua de señas, le hace así a la mamá no va a entender qué es eso. Entonces, la mamá puede empezar a describir físicamente al perro, que es una de las características del vernáculo visual, y puede entablar una comunicación con su hijo y crear narraciones con su hijo, bromas con su hijo a través del vernáculo visual. Entonces las familias quedaron súper agradecidas. Yo siento que es una herramienta muy importante dentro del núcleo familiar, el vernáculo, porque también sirve como digámoslo, como un puntapié, como un inicio, ¿cierto? Para la comunicación entre oyentes y sordos. Y a partir del vernáculo también, como el vernáculo toma mucho de la lengua de señas, puede servir ya, si tú sabes vernáculo, después te va a ser mucho más fácil aprender la lengua de señas. Claro, se puede perfectamente complementar. ¿Y cómo funciona en Brasil? ¿Haya dado buenos resultados? Miren, nosotros estamos recién como, a pesar de que hicimos una investigación, fue una investigación, si mal no recuerdo, 3 o 4 meses, fue cortita igual, fueron específicamente para hacer las cápsulas. Nosotros queremos seguir esto como proyección, queremos seguir investigando sobre el vernáculo, queremos ver también si el vernáculo ha sido trabajado dentro del campo educativo, porque el vernáculo está muy ligado al arte, ¿no? Entonces, los artistas son adultos y el arte está hecho para los adultos, pero no está hecho como más para la infancia. Y eso es lo que nos falta indagar. Nosotros Ah, hicimos ya. una adecuación del vernáculo. Por ejemplo, el vernáculo puede tener 9 elementos para poder construir un vernáculo, 9 elementos, y nosotros construimos nuestro vernáculo con 4 elementos, para que los niños y las niñas pudiesen comprender qué era, cómo es la historia, porque se cuenta una historia con vernáculo. Entonces los niños es una historia visual. Tenemos que Sí, enseñarles de a poquito a ver vernáculo. No podemos llegar y ponerle todo, porque probablemente a mí de repente me cuesta entender algunos vernáculos porque son muy rápidos, tienen mucho lenguaje, entonces muy diverso. Si presentamos eso como primer trabajo a una niña o un niño que no están acostumbrados, probablemente puedan sentir incluso hasta un rechazo, ¿cierto? Porque no entienden. sí, es verdad, hay que educarlos. Qué entretenido en todo caso esa metodología, esa herramienta. Y ahora ya enfocándonos más, Viviana, en el tema del lanzamiento, ¿hay cuántas cápsulas son? Son en total 4 cápsulas que vamos a lanzar el 19 de octubre en este lanzamiento internacional online, que estamos también organizándolo con 10 instituciones más. Este proyecto logró 10 apoyos de distintas instituciones muy importantes que están relacionadas, eh, muy relacionadas a las temáticas. Por ejemplo, el Instituto de Derechos Humanos, la Fundación SM, que nos ha apoyado muchísimo, la OEI, que nos va a ayudar toda esta parte más internacional, y así, tenemos harto apoyo de varias instituciones, y en este lanzamiento vamos a mostrar la primera cápsula.
una cápsula de la ave, de las aves, donde hay una protagonista, una ave protagonista, que es el cóndor, y ahí vamos a mostrar en el fondo la estructura de los videos y todas las personas que también se inscriben en la página de la Fundación SM, eventossm.cl, ahí tú te inscribes y después del lanzamiento recibes un certificado de asistencia y recibes también un material pedagógico. Nosotros en la fundación hicimos un material pedagógico explicando qué es literatura sorda, qué es vernáculo, cómo, en el caso de los profesores y profesoras, quieren trabajar esto en aula, les explicamos que hay algunos objetivos curriculares donde lo puedes vincular, les damos links si quieres aprender más de lengua de señas. Disculpa, Sí. hay un link, por ejemplo, donde tú puedes aprender un poquito más del Mineduc, otra fundación. También dejamos links de algunos documentales para poder ver que también son hechos de la fundación. Entonces, es un material bien contundente que sirve, obviamente, está súper dirigido hacia los profesores, las profesoras, pero también puede servir para una mamá que le interese entender un poquito más de qué se tratan estas cápsulas. Es una herramienta, un apoyo. Claro, súper completo. Y ahí la gente que quiera participar en el lanzamiento el 19 de octubre, ¿a través de qué plataforma se va a realizar? Eventossm.cl. Ya, todas las personas pueden ingresar, ¿cierto? Cualquier persona que esté interesada en esto y que le interese obviamente también el material pedagógico y el certificado se inscribe. Es una inscripción gratuita, dice adquirir entrada. Las personas se desorientan un poco, pero dice adquirir entrada. Ahí tú pinchas, pones tus datos, muy simple, y con eso ya ellos después, la Fundación SM, les mandan el link para poder ingresar a la actividad. Perfecto. ¿Y a qué hora? A las 5 de la tarde, hora chilena. Súper. Y después de este lanzamiento, ustedes van a ir lanzando cada cierto tiempo una cápsula, me imagino, ¿no? Claro, claro, claro. Vamos a lanzar después la cápsula del pez y después del perro. Son 3 cápsulas. La primera cápsula es una cápsula en el fondo para que las personas entiendan que vamos a trabajar con el cuerpo y la narradora les dice, ya vamos a mover el cuerpo, cópienme, ejercitemos. Es un video para, en el fondo, como prepararnos para expresarnos con el cuerpo. Después viene una cápsula que es ya la cápsula misma del programa audiovisual de Mis Primeras Señas, que partimos con el AVE y después vamos lanzando las otras 2 que faltan. Súper. ¿Y cuánto dura cada cápsula, aprox? 10 minutos aproximadamente cada cápsula. Y cada cápsula contiene varias partes, una parte donde hay una introducción de esta narradora sorda en lengua de señas, después viene un pedacito de vernáculo, después viene donde ella en una ventana habla de otros pájaros, de otros animales, por ejemplo en la cápsula del ave, y después cuenta una historia muy breve, como de 2 minutos en vernáculo, y después todo esto finaliza con un glosario. Todas las palabras en lengua de señas, todas las señas que ella ocupó, ella las muestra con una foto y muestra, por ejemplo, animales, animales, y muestra la seña, después el dactilológico y después el español. Entonces, este es como, en esa parte al final del video, hacemos un guiño con el español. O sea, es como el primer acercamiento con el español. Ay, qué entretenido. ¿Cuántas cápsulas me dijiste que son? Son 3 de animales y una de estos ejercicios que te comentaba yo como para comenzar. Ah, ya, qué entretenido porque después la gente también como van a quedar ahí arriba en YouTube, los pueden descargar las familias y utilizarlos con sus hijos. ¿Y después ustedes pretenden hacer más cápsulas? ¿Cuáles son las Estamos cruzando proyecciones? los dedos. Sí, sí, o sea, estamos en llamas con el proyecto porque es muy bonito toda la investigación que puede surgir de esto. Yo siento que hay una necesidad muy fuerte y como una deuda que tenemos con la infancia sorda de cómo puede adquirir su lengua si su familia habla otra lengua. Es como un extranjero naciendo en su propia familia, ¿no? Es otra cultura. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo como sociedad de apoyar primero a estas familias? De que puedan fomentar esta lengua en su propio núcleo y después también cómo las escuelas pueden también relacionarse con esta otra edad sorda y también el resto de la comunidad, de la sociedad que nos interesa solamente, la lengua, la cultura. Entonces yo creo que son cápsulas que tienen que ver con eso, ¿no? Como de cómo podemos ir acercando
a la comunidad oyente también esta otra forma, porque hay un cambio de paradigma en las cápsulas. Siempre vemos materiales para niños donde dicen hola y todo es hablado, con suerte hay algunos movimientos de cuerpo, y esto es todo al revés. Entonces, posicionamos primero a una mujer, segundo, a una persona sorda, tres, para hablarle a la infancia sorda. Es como, trabajamos con harto como con la minoría de las minorías. Entonces, es súper potente cambiar estas figuras, que no sea un hombre, que no sea un oyente, y que le está hablando a la infancia sorda, que nadie le habla a la infancia sorda, ¿no? No hay programas infantiles para la comunidad sorda. Entonces yo siento que es muy potente desde ahí, como dentro de las escuelas, cambiar ese paradigma, donde no solamente el oyente es el que puede, sino también cambiar el paradigma de que una mujer sorda es la que está enseñando. Ya esos niños que ya solamente ven el programa van a crecer con otro paradigma, ¿no? Con otro cambio. Hay un cambio ahí potente. Sí, wow, qué innovador el proyecto, sí. Aparte que yo creo que le cambia también la vida a un niño porque ahora le va a entregar más herramientas para que pueda comunicarse de mejor manera. Porque ahí en la información que yo estaba leyendo, hablaba de lo importante que los niños en los primeros años aprendan la lengua de señas y lamentablemente ahora no es así, po. Porque los Claro, o sea, psicólogos dicen que es importante. claro, lo que pasa es que la lengua de señas es trabajar con el cuerpo. Entonces, si tú dices estoy enojado, tú tienes que mostrar que estás enojado. Como no puedes decir, no, hay un acompañamiento de la emoción. Yo no soy quien para poder hablar de la lengua de señas, digámoslo, como porque no soy profesora, no soy sorda, ya, pero sí en esto como de amadora de la lengua de señas, y, y este respeto que también tengo hacia la comunidad, puedo observar lo importante que es la emoción, lo importante del movimiento del cuerpo, no solamente como mover las manos. Entonces, todas esas cosas tú puedes ir trabajando en un montón de objetivos transversales, ¿no? El respeto hacia una persona que es distinta, ¿no? La inclusión, trabajar las emociones. O sea, como que yo creo que si nos ponemos a hablar de la lengua de señas, podemos hablar de un montón de cosas, de la Sí. espacialidad, de las matemáticas, del lenguaje, de una historia. O sea, como que pueden haber muchas cosas positivas. Entonces, yo creo que es súper potente que estas cápsulas audiovisuales entren al aula. También entramos a validar, por ejemplo, si pensamos en una aula donde están un niño sordo y muchos niños oyentes, ese niño sordo está siempre en desmedro, ¿no? Digamos, como desde la comunicación, con quién se comunica, puede estar muy aislado, ¿cierto? No tiene más compañeros sordos en muchos de los casos, no tiene profesores, ni figuras, ni referentes. Entonces, si ese niño sordo le llega una cápsula donde hay un referente sordo, en este caso un referente de una mujer sorda, es que los niños también, sus compañeros, van a poder ver por fin a una persona adulta que también es sorda y que es profesional, que sale en un video. Entonces también es posicionar y validar a la comunidad sorda con estas cápsulas audiovisuales. Yo creo que sí, es como bien potente que entra a la aula. Sí, y en ese sentido, te quería preguntar si ustedes van a seguir realizando talleres, pero ahora esta vez para colegios que quizás no sean colegios especial, como tú decías, donde hay pocos niños sordos en un curso. Sí, de todas maneras, recién, bueno, el proyecto estaba incluido tres escuelas, que estaba financiada por la Fundación Olivo, y si otras escuelas les interesa trabajar estos talleres, obviamente se pueden contactar con la fundación, y ahí tendríamos que ver cómo podemos hacer un levantamiento de financiamiento para aquello, o si existen fondos, porque claro, este proyecto venía financiado completo. Fundación Olivo en el fondo nos financió la investigación, la realización de las cápsulas, el diseño de los talleres, el material pedagógico. O sea, hay un montón de cosas ya que están avanzadas. Tenemos el diseño de los talleres, tenemos material pedagógico, tenemos las cápsulas. En el fondo hay que levantar un financiamiento no tan extenso como el que hicimos para este proyecto, digámoslo, ¿no? Es como para realizar los talleres solamente. Entonces, se pueden contactar con la Fundación Laboratorio de Arte Lóbulo Temporal. Ahí, si quieres, también podemos compartir después los links Sí, de contacto. Entonces, si es que alguna institución, un centro cultural, un museo, un colegio, porque este proyecto yo siento que
puede ser trabajado en cualquier área, ¿no? Porque Sí, trabaja la cultura, trabaja la inclusión, trabaja la educación, trabaja los medios naturales, que son los animales, la expresión, el arte, la cultura. Entonces sí, yo creo que las cápsulas están cargadas con mucho contenido, está cargado con mucho contenido, con muchas temáticas que se pueden trabajar de distintas perspectivas. sí, ojalá que llegue a hartos colegios. Por último, Viviana, nos gustaría que invitaras a la gente a poder participar en el lanzamiento del proyecto Mis Primeras Señas, que se va a realizar el 19 de octubre. Bueno, les vamos a dejar invitados para el 19 a las 5 de la tarde, a las 5 se tienen que inscribir en eventosSM.cl, como les decía, para recibir un certificado de participación y además este trabajo de guía pedagógica del proyecto Mis Primeras Señas. Vamos a contar en esta actividad con 5 expositoras, oyentes y sordas, de distintas áreas, que son parte de nuestro equipo, donde vamos a contar qué es lo que hicimos, por qué es importante lo que hicimos. Va a haber un espacio también de conversación donde ustedes pueden transmitirnos sus preguntas y nosotros podemos ir respondiéndolas. Es una presentación que la hemos hecho con mucha dedicación, es un trabajo que llevamos muchos años trabajando en esto, entonces de alguna otra manera vamos a dar a luz, ¿no? Vamos a parir esta iniciativa y ojalá que se propague. Es un lanzamiento internacional porque queremos mostrarle también al mundo lo que estamos haciendo acá en Chile y que también se pueda replicar en otras partes, entendiendo que igual dentro de las cápsulas audiovisuales, el vernáculo visual es un lenguaje artístico internacional, es universal, cualquier persona de cualquier parte del mundo, oyente y sordo, lo puede comprender. Entonces están súper invitados a este espacio donde vamos a exhibir una de las cápsulas audiovisuales y vamos a conversar de este largo trabajo que hemos llevado a cabo para la infancia sorda y, ¿por qué no decirlo también, la infancia oyente, ¿cierto? Y la sociedad. Súper, así que todos invitadísimos. Muchísimas gracias, Viviana, por tu tiempo. Amé este proyecto, así que mucho éxito en todas las etapas que vienen. Un abrazo, que estés Súper. muy bien.